Buenas tardes con todos. Mi nombre es Kelly Cango. Estudio en el Instituto Superior Tecnológico Sucre. Estudio la carrera de contabilidad el cuarto semestre. El tema que me ha tocado exponer es análisis del libro de las 50 cosas que hay que saber sobre la economía del autor Edmundo Combaico. El tema que me ha tocado exponer es el desempleo. En su sentido más amplio, el desempleo significa sencillamente no tener trabajo. Sin embargo, los economistas consideran que esta es una definición inadecuada. Hay una gran diferencia entre un oficinista interino que va a cambiar de empleo y se encuentra sin trabajo solamente durante unas semanas, el denominado desempleo friccional, y un mecánico fabril para cuyas habilidades ya no hay demanda porque la industria en la que se especializa ha trasladado la mayor parte de su producción al extranjero. El primero pronto volverá a trabajar y contribuir a la producción económica del sector privado. El segundo quizá necesite reciclarse con frecuencia a costa del Estado y durante un periodo de tiempo significativo. El desempleo se define estrictamente como la situación quien no tiene trabajo, pero está buscado de forma activa volver al mercado laboral. El porcentaje de trabajadores estadounidenses que se adecua a la descripción en 2008 era del 6,5% del 100 en comparación con el 5,6% del Reino Unido y el 7% de la Unión Europea. Hay otra categoría para los desempleados de larga duración, que por lo general es una proporción mucho más grande de la población, el 21% en el Reino Unido, por ejemplo, pues incluye a los estudiantes, pensionistas, madres, amas de casa y a quienes sufran enfermedades con discapacidades que se les impide trabajar. Los economistas también distinguen entre las edades de quienes sufren desempleo y por buenas razones. Los estudios demuestran que en el trabajador que se queda sin trabajo por un buen largo periodo de tiempo, cuando tienen alrededor de 20 años o poco más, tienen mayores probabilidades de terminar luego engrosando las filas de los desempleados de larga duración o permanentes. Historia de dos mercados laborables. Compárase la experiencia de Europa y Estados Unidos. En la mayoría de Europa, las leyes laborables restringen la capacidad de las empresas para despedir a sus trabajadores y así garantizar el pago de un mínimo salarial. Sin embargo, como escribió el economista estadounidense Thomas Sowell en su obra Basic Economics, las políticas de protección laboral salvan los empleos de los trabajadores actuales, pero a costa de reducir la flexibilidad y eficiencia de la economía. Las políticas de protección laboral salvan a los empleos de trabajadores actuales, pero a costa de reducir la flexibilidad y eficiencia de la economía en su conjunto, por lo que inhiben la creación de nuevos empleos para otros trabajadores. Debido a esto, Europa ha tenido que crear empleos a un ritmo menor que Estados Unidos, donde el mercado laboral es significativamente más flexible. Cuando el desempleo es rentable, con demasiada frecuencia, lo que los gobiernos consiguen al hacer sus subsidios de desempleo más atractivos de lo que debieran, es animar a los desempleados a permanecer en el paro. Un estudio de la economía de Martin Feldstein de la Universidad de Harvard demostró que para ciertas personas resulta rentable no tener trabajo. Considerarse el caso de alguien que podría trabajar por 10 horas la hora o cobrar un subsidio de desempleo de $8 la hora. Sobre este subsidio debe pagar un 18% de impuestos, por lo que una vez hecha la deducción recibe del $6,56. Si esa persona estuviera trabajando, tendría que pagar
18% de impuestos sobre la renta y un 7,5% de contribución a la seguridad social, lo que le deja con un salario neto de $7,45 al comparar esto con lo que recibiría si cobrara un subsidio. Si esa persona estuviera trabajando, tendría que pagar 18% de impuestos sobre la renta y un 7,5% de contribución a la seguridad social, lo que le deja con un salario neto de $7,45 al comparar esto con lo que recibiría si cobrara un subsidio. En su sentido más amplio, el desempleo significa sencillamente no tener trabajo. Sin embargo, los economistas consideran que esto es una definición inadecuada. Hay una gran diferencia entre un oficinista interino que va a cambiar de empleo y se encuentra sin trabajo solamente durante unas semanas, el denominado desempleo friccional, y un mecánico fabril para cuyas habilidades ya no hay demanda porque la industria en la que se especializa ha trasladado la mayor parte de su producción al extranjero. El primero pronto volverá a trabajar y contribuir a la producción económica del sector privado. El segundo quizá necesite reciclarse con frecuencia a costa del Estado y durante un periodo de tiempo significativo. El desempleo se define estrictamente como la situación quien no tiene trabajo, pero está buscando de forma activa volver al mercado laboral. El porcentaje de trabajadores estadounidenses que se adecua a la descripción en 2008 era del 6,5% del 100 en comparación con el 5,6% del Reino Unido y el 7% de la Unión Europea. Hay otra categoría para los desempleados de larga duración, que por lo general es una proporción mucho más grande de la población, el 21% en el Reino Unido, por ejemplo, pues incluye a los estudiantes, pensionistas, madres, amas de casa y a quienes sufran enfermedades con discapacidades que se les impide trabajar. Los economistas también distinguen entre las edades de quienes sufren desempleo y por buenas razones. Los estudios demuestran que en el trabajador que se queda sin trabajo por un buen largo periodo de tiempo, cuando tienen alrededor de 20 años o poco más, tienen mayores probabilidades de terminar luego engrosando las filas de los desempleados de larga duración o permanentes. Historia de dos mercados laborables. Compárase la experiencia de Europa y Estados Unidos. En la mayoría de Europa, las leyes laborables restringen la capacidad de las empresas para despedir a sus trabajadores y así garantizar el pago de un mínimo salarial. Sin embargo, como escribió el economista estadounidense Thomas Sowell en su obra Basic Economics, las políticas de protección laboral salvan los empleos de los trabajadores actuales, pero a costa de reducir la flexibilidad y eficiencia de la economía. Las políticas de protección laboral son mercados laborables. Compárase la experiencia de Europa y Estados Unidos. En la mayoría de Europa, las leyes laborables restringen la capacidad de las empresas para despedir a sus trabajadores y así garantizar el pago de un mínimo salarial. Sin embargo, como escribió el economista estadounidense Thomas Sowell en su obra Basic Economics, las políticas de protección laboral salvan los empleos de los trabajadores actuales, pero a costa de reducir la flexibilidad y eficiencia de la economía. Las políticas de protección laboral salvan a los empleos de trabajadores actuales, pero a costa de reducir la flexibilidad y eficiencia de la economía en su conjunto, por lo que inhiben la creación de nuevos empleos para otros trabajadores. Debido a esto, Europa ha tenido que crear empleos a un ritmo menor que Estados Unidos, donde el mercado laboral es significativamente más flexible. Cuando el desempleo es rentable. Con demasiada frecuencia,
lo que los gobiernos consiguen al hacer sus subsidios de desempleo más atractivos de lo que debieran es animar a los desempleados a permanecer en el paro. Un estudio de la economía Martin Feldstein de la Universidad de Harvard demostró que para ciertas personas resulta rentable no tener trabajo. Considerarse el caso de alguien que podría trabajar por 10 horas la hora o cobrar un subsidio de desempleo de $8 la hora. Sobre este subsidio debe pagar un 18% de impuestos, por lo que una vez hecha la deducción recibe del $6,56. Si esa persona estuviera trabajando, tendría que pagar 18% de impuestos sobre la renta y un 7,5% de contribución a la seguridad social, lo que le deja con un salario neto de $7,45 al comparar esto con lo que recibiría si cobrara un subsidio. Si esa persona estuviera trabajando, tendría que pagar 18% de impuestos sobre la renta y un 7,5% de contribución a la seguridad social, lo que le deja con un salario neto de $7,45 al comparar esto con lo que recibiría si cobrara un subsidio. Uno bien podría decir que una hora de ocio vale mucho más que los $0,89 adicionales que le reporta cada hora trabajada. Cuando el desempleo es rentable, con demasiada frecuencia, lo que los gobiernos consiguen al hacer sus subsidios de desempleo más atractivos de lo que debieran es animar a los desempleados a permanecer en el paro. Un estudio de la economía Martin Feldstein de la Universidad de Harvard demostró que para ciertas personas resulta rentable no tener trabajo. Considerarse el caso de alguien que podría trabajar por 10 horas la hora o cobrar un subsidio de desempleo de $8 la hora. Sobre este subsidio debe pagar un 18% de impuestos, por lo que una vez hecha la deducción recibe del $6,56. Si esa persona estuviera trabajando, tendría que pagar 18% de impuestos sobre la renta y un 7,5% de contribución a la seguridad social, lo que le deja con un salario neto de $7,45 al comparar esto con lo que recibiría si cobrara un subsidio. Si esa persona estuviera trabajando, tendría que pagar 18% de impuestos sobre la renta y un 7,5% de contribución a la seguridad social, lo que le deja con un salario neto de $7,45 al comparar esto con lo que recibiría si cobrara un subsidio. Uno bien podría decir que una hora de ocio vale mucho más que los $0,89 adicionales que le reporta cada hora trabajada. Los gobiernos realizan un esfuerzo constante para hallar un equilibrio apropiado entre la justa compensación para quienes han perdido su empleo y los incentivos. Sobre este subsidio se debe pagar con un 18% de impuestos, por lo que una vez hecha la deducción recibe $6,56. Si esa persona estuviera trabajando, tendría que pagar un 18,100% de impuestos sobre la renta y un 7,5% de contribución de seguridad social. Los gobiernos realizan un esfuerzo constante para hallar un equilibrio apropiado entre la justa compensación para quienes han perdido su empleo y los incentivos para que estas personas vuelvan a trabajar. Medidas de paro. Existen dos formas de medir el desempleo. La forma tradicional es contar el número de personas que solicitan un subsidio de desempleo. El problema con esta cifra es que no todo el que no tiene trabajo a lo que está buscando reclama los subsidios. Con frecuencia, por orgullo,
en ocasiones por simple apatía y muchas veces porque sospecha de que no tienen derecho. La forma moderna, posiblemente más completa de medir el desempleo, consiste en encuestar. La forma moderna, posiblemente más completa de medir el desempleo, consiste en encuestar a una muestra significativa de la población. En el caso del Reino Unido, abarca 60.000 personas de todos los contextos sociales sobre su actual situación laboral. Los niveles de desempleo tienden a subir y a bajar en constancia con la economía en general. Durante la Gran Depresión, el desempleo en Estados Unidos llegó a alcanzar niveles del 25%. Con todo, la tasa de paro nunca se reduce a cero. De hecho, pese a buenas intenciones, uno de los gobiernos por reducir el desempleo, la tasa rara vez cae por debajo del 4% de la población activa, incluso cuando la economía marcha bien. En la práctica, el pleno empleo es imposible, en parte porque las empresas necesitan tiempo para buscar el trabajo apropiado, incluso si está disponible, y en parte porque es inevitable que a medida que una economía se desarrolle y la tecnología avanza, las destrezas de algunos trabajadores no les permitan acceder a ciertos empleos. Uno de los economistas más famosos de Gran Bretaña, Howard Phillips, detectó una asombrosa relación entre los niveles de desempleo y la inflación. Si el desempleo cae por debajo de cierto nivel, los salarios aumentarán y por tanto también lo hará la inflación, pues todas las compañías estarán dispuestas a pagar más que para tener el personal se requiere la curva, ya que muestra que si queremos mantener el desempleo en, por decir algo, el 4%, tendremos que aceptar una inflación del 6%. Si queremos limitar la inflación al 2%, tendremos que la inflación, pues las compañías estarán dispuestas a pagar más para tener personal que se requiere. La curva muestra que si queremos mantener un desempleo en, por decir, el 4%, tendremos que aceptar una inflación del 6%. Si queremos limitar la inflación al 2%, bajar. Medidas de paro. Existen dos formas de medir el desempleo. La forma tradicional es contar el número de personas que solicitan un subsidio de desempleo. El problema con esta cifra es que no todo el que no tiene trabajo a lo que está buscando reclama los subsidios, con frecuencia por orgullo, en ocasiones por simple apatía y muchas veces porque sospecha de que no tienen derecho. La forma moderna, posiblemente más completa de medir el desempleo, consiste en encuestar. La forma moderna, posiblemente más completa de medir el desempleo, consiste en encuestar a una muestra significativa de la población. En el caso del Reino Unido, abarca 60.000 personas de todos los contextos sociales sobre su actual situación laboral. Los niveles de desempleo tienden a subir y a bajar en constancia con la economía en general. Durante la Gran Depresión, el desempleo en Estados Unidos llegó a alcanzar niveles del 25%. Con todo, la tasa de paro nunca se reduce a cero. De hecho, pese a buenas intenciones, uno de los gobiernos por reducir el desempleo, la tasa rara vez cae por debajo del 4% de la población activa, incluso cuando la economía marcha bien. En la práctica, el pleno empleo es imposible, en parte porque las empresas necesitan tiempo para buscar el trabajo apropiado, incluso si está disponible, y en parte porque es inevitable que a medida que una economía se desarrolle y la tecnología avanza, las destrezas de algunos trabajadores no les permitan acceder a ciertos empleos. Uno de los economistas más famosos
de Gran Bretaña, Howell Phillips detectó una asombrosa relación entre los niveles de desempleo y la inflación. Si el desempleo cae por debajo de cierto nivel, los salarios aumentarán y por tanto también lo hará la inflación, pues todas las compañías estarán dispuestas a pagar más que para tener el personal se requiere la curva, ya que muestra que si queremos mantener el desempleo en, por decir algo, el 4%, tendremos que aceptar una inflación del 6%. Si queremos limitar la inflación al 2%, tendremos que la inflación, pues las compañías estarán dispuestas a pagar más para tener personal que se requiere. La curva muestra que si queremos mantener un desempleo en, por decir, el 4%, tendremos que aceptar una inflación del 6%. Si queremos limitar la inflación al 2%, tendremos que aceptar el desempleo del 7%. Economistas como Edmundo Phillips y Milton Friedman llevaron una idea un paso más allá en la teoría. La tasa de desempleo no acelera la inflación. Nairu, por siglas en inglés, el argumento fundamental de esta teoría es que aunque las estadísticas pueden ser utilizadas, la curva de Phillips para reducir el desempleo a corto plazo, al final el desempleo volverá a su nivel natural, y entre tantos los esfuerzos para impulsar la economía recortando los tipos de interés habrá contribuido a aumentar la inflación, pero esa es otra historia. Mientras que los políticos siguen prometiendo a los ciudadanos más puestos de trabajo y niveles de empleo más altos de lo que es realista esperar, corresponde a los economistas replicar que por desgracia el pleno empleo es en la práctica imposible. Cronología. En la economía todo se reduce en la última instancia al desempleo, pese a la cantidad de atención que los expertos y los políticos prestan al Producto Interno Bruto. La inflación, los tipos de interés o la riqueza, la simple cuestión de los ciudadanos tienen o no trabajo sigue siendo central. Ahora bien, aunque la meta del pleno empleo es por lo general una de las primeras promesas electorales de todos los partidos políticos, el cumplimiento de este compromiso varía enormemente. La decisión de los políticos del gobierno de atajar el desempleo es comprensible, dado que el trauma que lleva emparejando la pérdida del trabajo, aunque lo que hace es libre mercado, sea una forma dinámica de gestionar una economía, es la capacidad de que el libre mercado y empresas se puedan contratar y despedir según evolucionan. Si un medio se desploma, el precio de la vivienda de su agente de propiedad inmobiliaria advierte que su negocio. Cronología. En la economía todo se reduce en la última instancia al desempleo, pese a la cantidad de atención que los expertos y los políticos prestan al Producto Interno Bruto. La inflación, los tipos de interés o la riqueza, la simple cuestión de los ciudadanos tienen o no trabajo sigue siendo central. Ahora bien, aunque la meta del pleno empleo es por lo general una de las primeras promesas electorales de todos los partidos políticos, el cumplimiento de este compromiso varía enormemente. La decisión de los políticos del gobierno de atajar el desempleo es comprensible, dado que el trauma que lleva emparejando la pérdida del trabajo, aunque lo que hace es libre mercado, sea una forma dinámica de gestionar una economía, es la capacidad de que el libre mercado y empresas se puedan contratar y despedir según evolucionan. Si un medio se desploma, el precio de la vivienda de su agente de propiedad inmobiliaria advierte que su negocio se reduce.
puede intentar economizar haciendo recortes en promoción o en gastos de oficina, pero eso no es nada comparado con lo que podría ahorrarse despidiendo a parte de su personal e interactuando entre estas dos fuerzas el deseo del gobierno de ver trabajar a tanta gente como sea posible y la necesidad de mantenerse a flote de las compañías moldean no solo el mercado laboral, sino también el destino de la economía en general. La cronología de este desempleo en las fechas de 1933, durante la Gran Depresión, el desempleo llega en Estados Unidos al 25%. En la década de 1970, el desempleo forma parte del pronunciado debido a la crisis del petróleo, y en 1979 el Partido Conservador gana las elecciones en el Reino Unido después de la campaña bajo el lema Labour isn't working, los laboristas no son trabajo. Para distinguir las diferentes situaciones, los economistas han concebido varias clasificaciones de desempleo según la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El desempleo se refiere a la situación en la que las personas que están en edad de capacidad de trabajar no tienen un empleo remunerado. Es cuando alguien busca activamente trabajo pero no logra encontrarlo. El desempleo puede ser causado por diferentes factores, como la falta de demanda de trabajo y la automatización de recesión económica o cambios en la industria. El desempleo puede tener efectos negativos en la economía y en la vida de las personas, como la reducción del ingreso, la pérdida de habilidades y la disminución de autoestima, ya que es la falta o pérdida del empleo de las personas que estando en edad o condiciones y disposición de trabajar carecen de oportunidades de empleo, también llamado paro, ya que la situación en la que un grupo de personas de la población activa desea trabajar no consigue empleo a pesar de haberlo buscado activamente. Existe el desempleo estructural, el desempleo que ocurre en los países subdesarrollados, en donde hay un poco de desarrollo en el sector productivo y poca preparación. Existen tipos de desempleo. El tipo de desempleo conjuntural o cíclico está causado por las fluctuaciones de la actividad económica de un país. El desempleo estructural se explica por cambios en la estructura económica o de una o varias industrias. Desempleo friccional es voluntario y dura el tiempo entre que un trabajador deja un empleo y encuentra otro. Desempleo estacional se debe a aquellas actividades que se realizan en determinados meses del año. El desempleo también, además, existen otros tipos que varían en base a la edad, el sexo y la educación, etc. La tasa de desempleo mide el nivel de población que quiere trabajar y no encuentra empleo. Es un indicador muy importante. ¿Cómo se calcula? Tasa de paro es igual al número de empleados sobre población activa por 100. Consejos para combatir el desempleo. No pierdas la calma y la positividad. Mantente activo y productivo. Aprende nuevas habilidades y crea tu propio negocio o tienda. Los efectos del desempleo existen. Familias viviendo en situaciones precarias o en pobreza. También existen efectos económicos y efectos sociales. En los efectos económicos existe la menos producción y necesidades insatisfechas, más gastos del Estado y recortes de otros servicios. En los sociales, los trabajadores desanimados y discriminación de ciertos grupos. Las consecuencias que abarca el desempleo son inestabilidad laboral,
trabajos temporales y a tiempo parcial o mediante autónomos obligados, el desempleo crónico de larga duración y sin derecho a ayuda, pérdida de capacidad económica para obtener techo, comida, salud y proyecto de vida, estrés crónico y sus consecuencias, depresión u otras afecciones causadas por inseguridad e incertidumbre, complicaciones financieras e impagos de servicios básicos. Las soluciones que podría haber abarcando el desempleo. Políticas enfocadas y centradas en la creación de empleo, redistribución del trabajo existente, su compensación económica, apoyo motivacional y económico a situaciones de desempleo, ruptura de un círculo vicioso, bajos salarios, bajo consumos y crear un círculo virtuoso de altos salarios con capacidad de consumo, fondo de apoyo a proyectos empresariales comprometidos con la creación del empleo local, mejoramiento de programas, formularios y etc.